Vamos a ver. Muy buenas tardes, buenos días. Tengan todos los que van a ver este debate. En esta ocasión tenemos un tema poco debatido en este canal, el cual lleva el título de las imágenes e ídolos. Ese es el tema que tenemos para hoy. Y bueno, espero que lo disfruten, que lo vean hasta el final, que se queden, porque tenemos dos exponentes muy fuertes, muy preparados para este debate. Por un lado, desde el país vecino de Guatemala tenemos a José Cárcamo, que él va a estar negando el uso de imágenes, y por el lado de la Iglesia Católica tenemos desde La Paz, Bolivia, a Boris Soto, que él va a estar defendiendo el uso de imágenes, ya que pues es una costumbre en la Iglesia Católica el uso de las imágenes. Entonces, para ello hay un formato aquí que pues ambos tienen que seguir al pie de la letra porque es un acuerdo que llegaron ambos, y para ello son 15 minutos de exposición, 10 minutos de refutación, 5 minutos de contrarrefutación, 2 preguntas intercaladas con 1 minuto para efectuar la pregunta, 2 minutos para responder y 2 minutos para refutar la respuesta de la pregunta. Al final vamos a tener 1 minuto para despedirnos del tema, del debate y del público. Bueno, ya habiendo dicho yo esto, vamos a que se presenten ellos. Vamos con José Cárcamo hasta el país vecino de Guatemala. Vamos, Cárcamo, con tu minuto de presentación. Adelante. Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a tocar un tema sobre las imágenes, porque una de las diferencias que tiene la Iglesia Católica con las iglesias evangélicas es el culto que tienen sobre las imágenes. Entonces vamos a ver este tema a la luz de las Escrituras, porque los católicos tienen una forma de culto muy diferente a las iglesias evangélicas. Entonces vamos a verlos con las Escrituras y que esto sirva para aprender, para que aprendamos todos. No es para tratar de convencer o ganarle al otro, sino para que la gente escuche y saque sus conclusiones. Muy bien, gracias, Cárcamo. Ahora vamos hasta La Paz, Bolivia, con el apologista católico Boris Soto. Adelante, Boris. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Aquí es tarde, 2 de la tarde de PM, aquí en La Paz, Bolivia. Un saludo muy grande a todos los que estén acompañándonos en este debate. Lamentablemente no voy a estar con la cámara encendida, pero pues voy a estar debatiendo este tema que es muy importante. Yo me doy cita. Tengo hoy día 2 debates, pero este es el primero entre los debates que voy a tener. El debate es sobre las imágenes, el uso de las imágenes, qué es lo que representa para nosotros, cuál es el significado correcto y cuál es el uso correcto, o verdaderamente qué es lo que nosotros interpretamos con imágenes. También esto es algo muy importante, y también qué es lo que dice la palabra de Dios, la tradición, la historia, etcétera. Y esto, por consiguiente, voy a estar defendiendo pues a las imágenes, que no es idolatría y que simplemente son imágenes que se puede portar. Esto es lícito y esto es algo bíblico, esto es algo histórico, y es más, es algo incluso, es un principio protestante. Adelante, mi querido amigo Alex de León. Bien, Boris, gracias. Y saludos ahí a tu audiencia. Creo que estás retransmitiendo en tu canal. Creo que se llama Iglesia Católica, algo así se llama el canal de Boris. Saludos a los de allá. Bueno, ya que se presentaron ambos, vamos ahora con los 15 minutos de exposición de Cárcamo. ¿Quieres que te avise cuando te falte 1 minuto o cuando te queden 2 minutos, Cárcamo? Un minuto. Ok, perfecto. Entonces, cuando vayas por el minuto 14, yo te voy a avisar que te falta 1 minuto. En cuanto comiences a hablar, corro tu tiempo. Recuerda que son 15 minutos de exposición. Bueno, voy a empezar de ahorita. Ahora, vamos a ver qué es la palabra idolatría o idólatra. La palabra idólatra viene del griego, que significa uno que sirve o es esclavo de imágenes, o que le da culto sagrado a las imágenes. Eso lo dice, por ejemplo, el diccionario Strong, diccionario Bay y otro léxico. La escritura sagrada prohíbe de forma tajante el culto a las imágenes. Nosotros lo sabemos de que Dios lo prohibió. La escritura dice en Éxodo 24:6, no te harás imágenes, y no se me hace lo que está arriba en el cielo, bajo de la tierra, ni bajo de las aguas, ni te inclinarás allá, ni les honrarás, o no le darás culto, como dice la Biblia de Jerusalén. Dice que
La Biblia de Jerusalén es más específica cuando dice que no, a las imágenes no hay que dar de culto. Eso lo saben las personas que han leído un poco la Biblia de Jerusalén, la han estudiado. Dicen, no te inclinarás a ella, no le honrarás porque yo soy Jehová tu Dios, suerte y filoso que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y a misericordia enviaré a los que me aman y guardan mi mandamiento. O sea, este mandamiento de hacer imágenes para darle culto, como dice la Biblia de Jerusalén, está en el Decálogo, en Éxodo 24, capítulo 20, y Deuteronomio capítulo 5, 8, 9, donde dice, no te harás para ti cultura, no, ni imágenes alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas de la tierra. No te inclinarás a ella ni le servirás. O sea, como dice la Biblia de Jerusalén, no le harás culto. Porque yo soy Jehová, tu Dios fuerte celoso, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. ¿Qué dice un padre de la iglesia? Un escritor eclesiástico como Origen de Alejandría en el siglo III. Al comentar sobre esto, Origen de Alejandría dice que la escritura prohíbe el culto y la devoción. Dice que Origen de Alejandría que la Biblia en Éxodo 24 al 6 prohíbe el dar culto y devoción a imágenes, que hacerlo es darle culto a los demonios, que es una práctica pagana, que la palabra de Dios maldice esta práctica pagana del culto a las imágenes. Dice Orígenes de Alejandría, sin duda, dice Orígenes, vamos a leer, vamos a escuchar lo que dice Orígenes de Alejandría, sin duda. Habla de ello el profeta cuando dice, se ha emborrachado mi espada en el cielo. Invocar a los demonios con esta forma, dice, con esta forma y figura, o sea, las imágenes, es la costumbre de los que se preocupan de estas cosas, o bien para rechazar el mal, o bien para traerlo, pero la palabra de Dios que abraza todas las cosas, rechaza y maldice esta práctica, dice Origen de Alejandría, que el culto a las imágenes es rechazado y maldecido por las escrituras, prohíbe hacer no solo ídolos, sino imágenes de todo lo que hay sobre la tierra, en las aguas y en el cielo. Prosigue diciendo Orígenes, no le adorarás ni le harás culto. Una cosa es dar culto y otra es adorar, dice Orígenes. Uno puede a veces adorar contra su voluntad, como algunos que, cuando ven a los reyes entregados a estas devociones por adularlo, fin a adorar también a ellos, a los ídolos, aunque su corazón tenga la certeza de que el ídolo no es nada, dice. Dar culto es abandonarse a ellos con todo efecto y devoción. La palabra divina prohíbe ambas cosas. No debe dar culto con devoción, ni tampoco adorar en apariencia. Eso lo dice Orígenes de Alejandría en su homilía 8 sobre el Éxodo, numeral 3 y 4. Entonces, Orígenes de Alejandría en el siglo III está diciendo que los cristianos no adoraban, no daban culto a las imágenes, que eso está prohibido por las escrituras, que es una práctica pagana y que raya en el satanismo. ¿Por qué? Para los antiguos, el culto a las imágenes es culto satánico. Eso lo dice homilía 8 sobre el Éxodo, numeral 3 y 4. Incluso Dios prohibió las imágenes para darle culto. De hecho, Dios prohibió que se hicieran imágenes que les representaran para darle culto. Pues hacer imágenes de él sería como ridiculizar la grandeza de Dios. La escritura dice en Deuteronomio 4, 15 y 18, guarda pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día en que Jehová habló con vosotros de medio del fuego, para que no se corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, fines de varón o hembra, figura de animal alguno que está en la tierra, figura de ave alguna alada que vuele por el aire, figura de algún animal que se arrastra sobre la tierra, figura de pez alguno que haya en el agua debajo de las aguas. Guardaos, no olvidéis el pacto que Jehová vuestro Dios, que él estableció con vosotros, no hagáis esculturas o imagen de ninguna cosa que Jehová tu Dios te ha prohibido. Muchos dicen que Dios prohibió los ídolos solamente, pero está claro que Dios prohibió imágenes para darle culto, como hemos leído. Dios prohíbe ídolos, imágenes, escultura, pero para darle culto y servicios religiosos. O sea, el problema no es la imagen, el problema es darle culto. Yo creo que una imagen se vuelve ídolo cuando se le da culto. Vamos a verlo. Por ejemplo, las provisiones que hace Dios. Vamos a ir viendo. Levítico 26:1, no haréis para vosotros ídolos, ni esculturas, ni os levantaréis estatuas, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada. Así como los iconos que usa la iglesia ortodoxa, ¿verdad? Son cosas pintadas. Entonces Dios prohíbe las imágenes, los ídolos, las esculturas, para inclinarse o darle culto. Así que un idólatra es todo aquel que le sirve o le rinde servicio religioso a una imagen inanimada, un esclavo de imágenes. La etimología de la palabra significa que es siervo de una imagen, un adorador. Eso significa idólatra.
las imágenes del templo de Jerusalén no eran para darle culto religioso. Muchos católicos yo he escuchado que dicen que las imágenes que el templo de Jerusalén tenía era para darle culto. O sea, ellos toman ese argumento diciendo que que Dios mandó a hacer imágenes. Y por eso es que la Iglesia Católica tiene imágenes. Pero ellos no saben que estas imágenes no eran para culto, para darle culto, quemarle incienso, pedirle plegarias, ponerle candelitas, quemarle candelitas, no era para eso. Uno de los argumentos de los que defiende el culto alemán es aquel que dice que el templo de Jerusalén tenía imágenes de ángeles, palmeras y otras figuras. Citan textos como lo siguiente, como Primera de Reyes 6:23. También el santuario interior hizo 2 querubines de madera de olivo, cada uno de 10 codos de alto. Un ala de querubín tenía 5 codos y la otra ala del querubín 5 codos. El otro querubín también medía 10 codos, dice. Colocó los querubines en medio de la casa interior. Las alas de los querubines se extendían de modo que el ala la sala de uno tocaba una pared. Luego talló todas las paredes de la casa de alrededor con grabados de figuras de querubines, palmeras, flores, el santuario interior y el exterior. El arca del pacto tenía imágenes. Así lo dice Éxodo 25. Harán también un arca de madera de acacia, dice. Harán igualmente 2 querubines de oro, la hará de oro labrado de martillo. Hará un querubín en un extremo y el otro en el otro extremo. Y los querubines tendrán extendida las alas hacia arriba, cubriendo el propiciatorio. Es fácil de refutar estos argumentos. Vamos a ver cómo se refutan. O sea, la gente, los católicos dicen que estas imágenes eran para culto. Por eso es que las iglesias católicas tienen imágenes de culto. Porque en el templo de Salomón había imágenes de culto, según ellos, ¿verdad? O sea, ellos pretenden enseñar que la gente entraba al templo de Jerusalén, venía con su incienso, le quemaban incienso a la imagen, le prendían velitas o la gente se postraba ante ellos pidiéndole, suplicándole, elevando la oración a la persona que representaba la imagen según el concepto que tienen los católicos. Vamos a refutar esto. Deuteronomio 5:8, no habrá para ti cultura ni imagen alguna de las cosas que está arriba en el cielo ni en la tierra. No te inclinarás a ella ni le darás culto, dice. Deuteronomio 27:15, maldito el hombre que hiciera cultura, imagen de fundición o abominación a Jehová, obra de artificio, y lo pusieron en oculto. Levítico 26, no haré para vosotros ídolos ni escultura, ni os levantaré estatua, ni podré en vuestra tierra piedra pintada para inclinaros. Inclinarse ahí en forma como de reverencia, dar de culto. Dios que permitió la imagen, no permite que esas imágenes se le dé culto. Por ejemplo, el Señor mandó a hacer una imagen de serpiente de bronce. La Biblia dice en número 21, 8 y 9, y Jehová dio a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuera mordido y mirara a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Entonces aquí vemos que Dios mandó a hacer una imagen, ¿verdad? Pero vamos a ver más adelante que esa serpiente de bronce destruida, ¿por qué razón? Porque le quemaban incienso. Incluso el texto no dice que le adoraban esa imagen de esa serpiente. Fue destruida por simple hecho que le quemaban incienso. Entonces, en la mentalidad judía parece que ellos creían que esa imagen era milagrosa, ¿verdad? Era milagrosa, y por eso le quemaban incienso para pedirle su plegaria. Incluso vamos a ver que el texto más adelante dice que no dice que la adoraban, sino que simplemente le quemaban incienso. Vamos a ver, pero luego el pueblo cayó en la idolatría de que esta imagen de la serpiente le quemaban incienso, o sea, la gente le quemaba incienso. Por el solo hecho de que el pueblo le quemaba incienso, la serpiente fue destruida por el justo rey Josías. La Biblia dice en 2 Reyes 18:3-4, hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David, su padre. Él quitó los lugares altos, quebró las imágenes, cortó los símbolos de acera, hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso a los hijos de Israel y la llamaba Neustán. Entonces miramos que aquí la gente le quemaba incienso a esa imagen que mandó a hacer Jehová, ¿verdad? Le quemaban incienso, por eso fue destruida. Hizo lo recto, dice la Biblia, hizo lo recto ante los ojos del Señor, cumpliendo su ley. La Biblia dice en 2 Reyes 18:5-6, en Jehová Dios de Israel puso su esperanza, y después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá, porque si Jehová no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Entonces esa serpiente fue destruida. Ahora vamos a hablar sobre las imágenes que estaban dentro del templo de Jerusalén. Debemos mencionar que también las imágenes del templo de Jerusalén no eran para culto público.
por la sencilla razón de que el pueblo se le estaba prohibido entrar al edificio del templo donde esas imágenes de querubín estaban esculpidas. Solo los sacerdotes podían entrar, el pueblo no podía entrar. La escritura dice en Hebreo 9, ciertamente la primera alianza disponía de un ritual para el culto y de un santuario terrestre. En efecto, la tienda de la presencia estaba preparada de forma que la primera parte llamada lugar santo se encontraba el candelero, el candelabro, la mesa de ofrenda, los panes que se presentaban ante Dios. Detrás de la segunda cortina estaba la parte de la tienda en lugar llamada lugar santísimo, donde había un inciensadero de oro, el arca de la alianza, o sea, donde estaban los querubines, totalmente cubierta de oro, donde estaban las imágenes de los querubines. Está la segunda parte. En esta última se guardaba una urna de oro, dice. Dice, así después de las cosas, los sacerdotes entraban continuamente en la primera parte del templo de la tienda para celebrar el culto, o sea que en el antiguo templo, en la antigua tienda, donde se celebraban los cultos, adentro no entraba el pueblo, sino que entraban solo los sacerdotes. No era para un culto público. En la segunda parte que estaba, donde estaban los querubines, solo una vez al año entraba el sumo sacerdote, no entraba toda la población, no entraban para quemarle incienso, para quemarle candelas o para pedirle plegaria. No, esas imágenes no eran para culto público. Nadie podía entrar en el santuario ni mirar lo que había adentro. Nadie podía tocar ni el arca del pacto donde estaban esculpidos los querubines. Nadie podía tocarlo ni mirarlo. De hecho, nadie eh, podía tocarlo. El arca era cubierta para que nadie mirara el arca. Solo la clase sacerdotal podía tocar y verla, nadie más. Y solo o sea, de la clase sacerdotal había unos que estaban especializados solo para hacer eso, para transportar el, el, la tienda. El número 4 dice, los queyitas serán responsables de los objetos más sagrados en la tienda del encuentro. Cuando haya que levantar el campamento, tratarán Aarón y sus hijos, descolgarán el velo de la tienda, cubrirán con él el arca del testimonio, o sea, el arca del pacto. Luego pondrán sobre el arca la cubierta de pieles de delfines, extenderán encima un paño de color púrpura violeta y le pondrán sus varales. Dice, cuando al levantar el campamento, Aarón y sus hijos hayan terminado de cubrir todos los utensilios sagrados del santuario, vendrán los queyitas para transportarlos, pero para que no entre en contacto con los objetos sagrados si no quieren morir. Estas serán las cosas de la tienda del encuentro que deberán transportar los queyitas para que cuando ellos tengan que acercarse a los objetos más sagrados vivan y no mueran. Hagan que Aarón y sus hijos asignen cada uno lo que tienen que hacer y transportar. Así ellos no tendrán que contemplar los santos ni siquiera por un instante, lo que le acarrearía la muerte. O sea, no podían ni mirarlo. O sea, los otros sacerdotes no podían ni mirar el arca del pacto. No podían tocarla, no podían tocar el arca del pacto. Y solo era una parte de los sacerdotes que tenía esa responsabilidad de hacerlo, cubrir las cosas sagradas cuando te iban a transportarlas. Entonces miramos que aquí, que las imágenes no era para culto público, no era para que la gente llegara a tocar a la imagen y pedirle plegarias, quemarle incienso. No, no era para eso. Esas imágenes estaban ocultas al pueblo. Solo una parte de los sacerdotes podían tocar. Muy bien. Además, estos eran ornamentales. En Ezequiel 41, 7, 20 dice, en la pared del centésimo de la nave había paneles ornamentados. Los querubines tenían dos rostros, un rostro humano y mirando en la palma de un lado y un rostro de león mirando a la palma del otro lado. Todo el templo tenía esta ornamentación. Del piso hasta el paño que carga sobre la puerta, toda la pared estaba ornamentada con querubines y palmas. O sea, eran ornamentales. ¿Qué significa? Que eran adornos. Simplemente eran adornos que existían en el templo de Salomón. Entonces miramos que aquí estas imágenes no eran para darle culto, sino simplemente eran ornamentaciones. Eran ornamentaciones y eran imágenes que no era para todo el público, sino que solo una parte de los sacerdotes podían tocarla, podían ver. Y eso cuando iba a ser transportada. Tiempo. Muy bien, gracias Cárcamo por tu exposición sobre este tema, tus 15 minutos exactamente. Ahora vamos con lo que nos va a decir Boris, lo que va a exponer sobre este tema. Vamos a escucharlo durante 15 minutos. Boris, ¿estás listo? Boris, ¿me escuchas?
Tienes el micrófono apagado, Boris. Oh, se salió, se cayó. Vamos a esperar un rato a ver que vuelva. Mientras vamos a saludar ya a Ricardo Morales. Ahí está Ricardo Morales apoyando aquí a Cárcamo sobre este tema. Bueno, vamos a esperar que ingrese de nuevo don Boris. Vamos a esperar de nuevo a ver si ingresa. Aquí está de nuevo, vamos a agregarlo. Muy bien, Boris, ¿me escuchas? Oh, sí, ahora sí. Ahí está. ¿Escucho, no? Boris, ¿me escuchas? Sí, te escucho, Alex. ¿Me escuchas tú? Sí. Cárcamo, ¿tú lo escuchas bien? Sí, yo lo escucho bien. Ok, perfecto. Entonces, ¿quieres que te avise cuando te falte 1 minuto o cuando te falten 2 minutos? Avísame cuando me falte 2 minutos. Ok, perfecto. Cuando comiences a hablar, corro tu tiempo. Claro que sí. Bueno, nosotros sabemos evidentemente que el uso de las imágenes no es idolatría, no es un pecado y lo pueden hacer absolutamente todos. Es más, tendríamos que quitarnos nuestros ojos si las imágenes estuvieran prohibidas, ya que todo es imagen. Incluso ver a tu mamá es imagen, su cabello es imagen, ver cualquier computadora es imagen, lo que ustedes están viendo aquí en sus pantallas también es imágenes y pues bueno, esto es lo que nosotros nos hacemos. Por ejemplo, podemos hacernos una pintura, es una imagen. ¿Qué más? Podemos hacernos, ¿qué te digo? Una estatua es una imagen, una bandera es una imagen, un símbolo es una imagen, un escarapel es una imagen, un escudo de armas es una imagen, una sigla es una imagen, el logo de la empresa en la cual tú trabajas es una imagen. Y esto no está prohibido. Las estatuas, por ejemplo, representadas pues en la misma Biblia, por ejemplo, la Virgen María, o sea, la estatua de la Virgen María es una imagen, así como la estatua de Washington, por ejemplo, también es una imagen, como el mismo Señor Jesucristo también es una imagen, o sea, la imagen del Señor Jesucristo. Es más, tenemos bastantes versículos para darles igual a todos ustedes que no se confundan, por ejemplo, en tener imágenes y en tener ídolos. Primero, la palabra ídolo está o idolatría está compuesta por 2 palabras, no es por una sola, no es por no tendrás imágenes, no. Dice idolatría. ¿Qué significa idolatría? Idolatría significa precisamente tener esta cualquier representación o cualquier persona o cualquier animal o cualquier fuerza, a eso se le llama, a la cual tú reconozcas como Dios, se llama ídolo. Idolatría es servirle a esa divinidad, reconocer y servir a esa divinidad. Eso es la idolatría, porque la tría precisamente se hace distinción en los bastantes concilios de la misma Iglesia Católica. Por ejemplo, cuando se dice veneren la imagen de María y veneren la imagen de Jesús y de los santos, precisamente se refiere a venerar y no se refiere a darle la latría. Y dice, no así la latría que solamente le corresponde a Dios. Bueno, vamos a irnos, por ejemplo, yo me voy a apoyar no solamente en literatura católica, sino también en literatura protestante, separatista y también divisionista y también en los disidentes, ¿no? O en los neosectos pseudo semiprotestantes que te dicen así. Por ejemplo, la palabra idolatría de parte de este mismo, en la perspicacia para comprender las escrituras, así se entiende pues su estudio bíblico de la misma Watchtower, Bible and Tract Society of Pennsylvania, te dice de Pensilvania, te dice explícitamente así, en la palabra idolatría, dice, en términos generales, te dice, la idolatría es la adoración, amor, culto, adoración de un ¿qué? Ídolo. Y eso no lo van a poder demostrar dentro de cualquier disertación de los protestantes o de los que estén pues en contra de la misma Iglesia Católica. Jamás van a poder demostrar con ningún documento de la misma Iglesia Católica que nosotros tenemos ¿qué? Ídolos. Ahí en ninguna parte nosotros decimos tenemos ídolos y a los ídolos hay que venerarles, por ejemplo. No, ídolo es una cosa, imagen es otra cosa. Ídolo puede ser hasta una persona a la cual tú consideres Dios o reconozcas pues esa divinidad en esa persona. A eso se refiere el
el ídolo. Y la palabra idolatría es el pecado, ¿no? La palabra idolatría precisamente es darle ese culto de adoración en el sentido de latría a ese mismo Dios y reconocerle como Dios y por sus atributos divinos darle ese culto. A eso se le refiere, digamos, la palabra idolatría y no se refiere a la palabra, por ejemplo, imagen, sino sería imagenlatría y eso no existe dentro de la misma, ¿qué te digo? Ni siquiera en la Biblia, ¿no? Porque incluso en todas las versiones en español te dice idolatría y no te dice imagenlatría. Eso es totalmente falso y por eso yo te voy a dar con tus mismos diccionarios. Por ejemplo, este es un diccionario totalmente, es más, muchos lo consideran sectario, ¿no? Este mismo diccionario. O mejor dicho, a esta misma congregación que se llaman los testigos de Jehová. ¿Y qué te dicen los testigos de Jehová? Te dicen, dice, normalmente está relacionada con un poder superior. Ahí está, habría que darle un poder superior a ese mismo ídolo, real o supuesto. O sea, tendrías que suponer que ese ídolo tiene un poder superior, después tienes que decir real o supuesto, tanto si se le atribuye una existencia animada humano, ahí está, puede ser un humano, puede ser un animal o incluso una organización. Te lo está diciendo precisamente el diccionario de los mismos protestantes. Después te dice, no todas las imágenes son ídolos. Ahí está, te lo dice y te lo aclara. No, las imágenes no son ídolos. La ley de Dios sobre no hacerse imágenes, en Éxodo capítulo 20, versículo 4, no quiso decir que quedaba prohibido hacer una estatua ni ningún tipo de representación. Eso no quiso decir, dice, sino quiso decir que no se hagan ídolos y servirles a ellos. Eso está explícitamente, así que está refutado en ese mismo sentido y también exponiendo, pues, bueno, esta es la primera parte de la exposición. Ahí estuvieran refutados todos los argumentos posteriores, digámoslo así, de cualquier debatiente que venga a venir y con diccionario. Dice ídolo o idolatría. También en el diccionario de Bacon vamos a hablarte pues que este diccionario no es católico, este diccionario es también protestante, te dice explícitamente, idolatría se refiere a la adoración a ídolos, te lo dice explícitamente. Willey la define como dar honores divinos, ahí está, dar honores divinos o cultos divinos a ídolos, te dice, o cualquier objeto, te está diciendo, pero que puede constituir tanto en excesiva adoración, veneración o amor por una persona o cosa. Te lo está diciendo que explícitamente al que le das, digamos, atributos divinos, si tú le sirves con ese esmero que digamos, solamente le corresponde, que tienes que darle a Dios, eso es precisamente la idolatría y no tener las imágenes. Después, en el Antiguo Testamento, te dice precisamente este mismo diccionario, en el Antiguo Testamento el término dice, podía significar la adoración de latría a los dioses falsos de los extranjeros. Ahí está, a eso se refería Éxodo 24, te está diciendo, a dioses extranjeros, divinos o ídolos, te está diciendo explícitamente. Así que está total y completamente ahí refutado sus futuros argumentos que pueda dar con ciencia, con verdaderamente evidencia y no simplemente hablar por hablar. Vamos a ver, pues, por ejemplo, aquí tengo bastantes otras. En el término, por ejemplo, de imagen, voy a poner aquí la enciclopedia Sacrosanctum Mundi de Carlo Rahner, dice, la significación metafísica de la imagen se ve más clara en el culto pagano a los ídolos. La Biblia, dice, contestó a eso con la prohibición de los ídolos. No harás para ti la estatua ni figura alguna de las cosas de arriba en el cielo, ni de las que hay abajo en la tierra, ni de las que hay debajo de las aguas de la tierra, te dice. No te postrarás ante ellas ni les servirás, pues yo soy el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. O sea, estaba celoso de otros dioses que les daban, digamos, el culto a otros dioses. Después dice, Dios creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Ahí está. Entonces aquí te está exponiendo algunos argumentos que no debemos confundir una imagen con un ídolo, porque incluso el hombre es una imagen y te está diciendo, Dios creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, o sea, es una imagen de Dios. Esto está en Génesis capítulo 1, versículo 27. Después dice, Pablo escribe que Cristo es la imagen de Dios invisible en primera a los Corintios,
en Colosenses capítulo 1, versículo 15, te dice que Jesús es la imagen del Dios invisible. En 2 Corintios capítulo 4, versículo 4, también te dice que Jesús es la imagen de Dios invisible. Si estuviera prohibido las imágenes, no lo hubiera puesto como imagen de Dios al mismo Señor Jesucristo, sino hubiera caído en idolatría, en la misma, digamos, labia de el mismo léxico de este mismo apóstol San Pablo, le hubiera hundido totalmente, porque hubiera estado cayendo ¿en qué? En idolatría, si hubiera estado prohibido mencionar siquiera la imagen al mismo Señor Jesucristo, darle, digamos, ese título de imagen. Así que está diciendo, la imagen de Dios invisible es el mismo Señor Jesucristo. Colosenses capítulo 1, 15 y 2 Corintios capítulo 4, versículo 4. Y aquí te dice explícitamente este mismo diccionario Sacrosantum Mundi de Karl Renner, te dice explícitamente así. Sin embargo, la Biblia dice también, Dios creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó. El apóstol declara, dice igualmente, porque ahora vemos por un espejo en enigma o en imagen, mas entonces veremos cara a cara. Te lo dice explícitamente en 1 Corintios capítulo 13, versículo 12, explicándote de qué significado tenía, por ejemplo, el Antiguo Testamento. O sea, el Antiguo Testamento incluso el mismo apóstol San Pablo la llama como imagen, y esto es algo explícito que no me puede desmentir nuestro amigo Cárcamo. Esto jamás lo va a poder tocar, ni mis argumentos no va a poder, digámoslo así, mover siquiera, ni tocarlos siquiera, porque para refutar tendría que tocar mis argumentos. Yo voy a tocar sus argumentos y los voy a refutar uno por uno, tal y cual lo ha ido mencionando. En cambio, él no va a poder hacerlo, porque esto estuviera contradiciendo a sus mismos papás y a sus mismos, pues, que hacen, pues, estos mismos diccionarios que son teología protestante, si se puede llamar teología protestante. Te está diciendo, según que la esencia de la imagen, dice, se vea referida a una realidad creada, hombre o cielo, o al verbo encarnado, o sea, considerada como una obra de arte. Ahí está, eso simplemente es la imagen. Cambia su carácter y significación cuando se convierte en ídolo. El ídolo, te dice, en cambio de la imagen, lleva su valor en sí mismo. Y yo le voy a preguntar al mismo Cárcamo, ¿qué significa la doctrina de es ad se ipsum? ¿Qué significa la doctrina de es ad se ipsum? ¿Qué significa tener el valor en sí mismo? ¿Qué significa esto? La imagen jamás en su significado intrínseco y tampoco ontológico te va a decir que significa, por ejemplo, o que tiene su valor en sí mismo. La imagen no, es el valor que tú le des a la imagen. En cambio, el ídolo, para que te pueda quedar claro, tiene el valor en sí mismo. O sea, te dice que su esencia de esa misma creación, de ese mismo animal, de ese mismo hombre, de esa misma cosa, etcétera, tiene el valor en sí mismo. O sea, de él emana el valor. En cambio, a la imagen no tiene valor, su valor no tiene el valor de adentro. En cambio, la imagen, el ídolo dice que sí, tiene el valor interno. O sea, eso es lo que tú le das a esa misma interpretación. Así que el ídolo lleva su valor en sí mismo, mas la imagen no lleva el valor en sí mismo, no cumple con el requisito de es ad se ipsum. Eso no lo puedes ver. La iglesia, por ejemplo, cristiana, apunta a otra cosa, por ejemplo, al ad aliquid. ¿Qué significa? Pues bueno, esta distinción, esto está pues dentro de la misma apologética católica, dentro de la apologética en sí, en todos los sistemas correspondientes, y nosotros podemos ver que en la antigüedad también se daba esta misma mención, que la imagen no era absolutamente nada, era vacía. El ídolo era precisamente al que le dabas el valor por sí mismo. El ídolo tenía su valor en sí mismo. Así también lo dice la Constitución sobre la Iglesia en el numeral 10 del Vaticano II, y te habla explícitamente y te dice, entre comillas, te lo cito, en sombras e imágenes buscan al Dios desconocido. El ídolo, ahí está, tiende a independizarse para un pueblo o un lugar, mientras que la imagen, según Génesis 1:27 y 1 Corintios capítulo 13, versículo 12, determina la esencia del hombre. Esta estructura de la imagen entraña una disputa que perdura hasta la actualidad. Así que están total y completamente refutados los futuros argumentos que me pueda dar, digamos, nuestro amigo Cárcamo. Y te estoy dando clase, o sea, te estoy dando con argumentos verdaderos. Ahora vamos a irnos un poquito a su literatura también. ¿Perdón? 2 minutos, adelante, continúa.
Ok, muchas gracias. Vamos a ver pues este mismo argumento que es precisamente algo importantísimo y tal vez me dirán pues los mismos protestantes o los que están digamos en contra de las mismas imágenes y dirán, no, ustedes cometen idolatría, están pecando simplemente al tener imágenes. Esto es una falta de conocimiento de la verdadera palabra de Dios y falta de entendimiento incluso de los mismos documentos que ellos mismos tienen. Por ejemplo, vamos a ver la evidencia bíblica que se le da adoración a Dios a través de las mismas imágenes. Y esto espero que lo toque el mismo, digámoslo así, Cárcamo, ¿no? Nosotros podemos ver, por ejemplo, los mismos, por ejemplo, a ver, en Segunda los Crónicas, capítulo 7, del versículo 1 al 4, te dice, cuando Salomón terminó su oración, descendió fuego del cielo, esa imagen, y consumió el holocausto y los sacrificios, y la gloria de Yahvé llenó el templo. ¿Cómo llenó el templo? Con ese fuego consumidor, con ese holocausto, la imagen del holocausto, la imagen del fuego, esos mismos materiales que se utilizó, fueron para la gloria de Dios. Y después te dice, y los sacerdotes no podían entrar en la casa de Yahvé, porque la gloria de Yahvé, dice, llenaba la casa de Yahvé. La gloria estaba dentro de todo ese templo llena de imágenes. La gloria de Yahvé llenaba ese templo lleno de imágenes. Después dice, vieron descender, dice, el fuego y la gloria del Señor. Vieron descender el fuego y la gloria del Señor. ¿Dónde? ¿Dónde? En la casa de Dios, que estaba cubierta llena de imágenes, sobre el templo, dice, se postraron, ahí está, delante de todas esas imágenes, delante de toda esa casa de Dios, dice, se postraron rostro en tierra sobre el pavimento y adoraron y dieron gracias al Señor. Gracias. Muy bien, 15 minutos exactamente. Ahora vamos a dar paso a lo que son las refutaciones. No sé si Cárcamo estás listo para que comencemos con tus 10 minutos de refutación. Sí, ya. La verdad que tienes que tomar el argumento de lo que él dijo y refutarlo. Cuando comiences a hablar, corre tu tiempo. Bueno, hombre, lo mismo de siempre, los mismos argumentos que utilizan los apologistas católicos. Mira, siempre mencionando las imágenes del templo de Salomón y todo eso, ya te dije, mira, es necesario que vayas a la Biblia, o no voy a leer, no voy a hacerlo más fastidioso leyendo lo que dicen los textos de la Biblia, porque en el antiguo templo de Salomón no entraban la gente a rezarle a la imagen, pedirle, quemarle incienso, o anda a sacar en procesiones así delante del pueblo, no, porque si vos lees las escrituras, cuando sacaban el arca era cubierta, el arca era cubierta porque nadie podía ver, nadie podía ver el arca, nadie, lo tapaban. Número 4 lo dice. Hebreo capítulo 9, no entraban, solo los sumos sacerdotes, los sacerdotes ordinarios entraban a la primera parte, que es el santo. Todos los días entraban. Y en el segundo, donde estaba el arca y los querubines, y estaba cubierto, ahí entraba el sumo sacerdote una vez al año, llamado Yom Kippur. O sea que el pueblo no entraba ahí tal como lo hace la Iglesia Católica con sus feligreses, que entran ahí a la iglesia, a quemar incienso, a pedir oración, y la sacan ahí al rostro así descubierto al público. No, es un mal ejemplo, un mal argumento el que estás utilizando ahora. El mismo catecismo católico hizo que estas imágenes eran símbolos de salvación, ¿verdad? No eran para darle culto, no. Numeral 2130 del catecismo, que aquí lo tengo. Aquí tengo el catecismo católico. Aquí le falta una pasta. La pasta dice, sin embargo, en 2130, numeral, sin embargo, ya en el Antiguo Testamento Dios ordenó, pues permitió la institución de imágenes que conducirían simbólicamente a la salvación por el verbo encarnado, la serpiente de bronce, el arca de la alianza, los querubines. Eran símbolos que anunciaban la muerte del Señor. Y todo eso, representando algo. Eran símbolos. Ahora, me decís que las imágenes, que sí, todo es imagen. Esto que tengo en la camisa es imagen. Todo lo que vemos son imágenes. Pero el problema es cuando le das culto. Ese es el problema, Yori.
Las imágenes no son malas. ¿Quién dice? Lo malo es cuando le empezás a dar culto. Deuteronomio capítulo 5 en la Biblia de nuestro pueblo católica dice, Deuteronomio 5:8, no te harás imagen, figura alguna, lo que arriba en el cielo, abajo en la tierra o en el agua debajo de la tierra, no te postrarás ante ellos ni le darás culto, porque yo soy el Señor tu Dios, soy un Dios celoso, castigo la culpa de los padres, de los hijos, nietos y bisnietos cuando me aborrecen. Entonces el problema no es la imagen, el problema es cuando le empezás a dar culto. El ejemplo ya te lo puse, en número 28, 8 y 9. Dios ordenó hacer una imagen de bronce, de una serpiente, pero esa era un símbolo de la muerte de Cristo, ¿verdad? Porque así lo dice Juan capítulo 13, anuncia la forma como iba a ser ejecutado el Señor y que por medio de esa iba a ser colgado en la cruz, iba a dar de vida a los hombres, a la raza humana. Segunda de Reyes dice, vamos a ver lo que dice Segunda de Reyes. ¿Qué hacían los judíos con esa imagen? Dice el texto que le quemaban incienso. No dicen que lo adoraban, simplemente le quemaban incienso. Segunda de Reyes 8:3 dice, y se hizo lo que el Señor aprueba, igual que sus antepasados, suprimió los santuarios paganos, destrozó los postes sagrados, rompió la piedra conmemorativa, trituró la serpiente bronce que había hecho Moisés, porque los israelitas seguían todavía quemando el incienso, le llamaban Nefustán. Puso su confianza en el Señor, dice, se adhirió al Señor sin apartarse de él y cumplió los mandamientos que el Señor le había dado a Moisés. Entonces, esa imagen, el problema no era la imagen, el problema es que la actitud de las personas que le empezaban a quemar incienso. Entonces vino el rey Josías y la hizo pedazo y cumplió los mandamientos del Señor, hizo lo recto ante los ojos del Señor, dice. Ahora, dice que Jesucristo es la imagen de Dios invisible, pero quisiera hacer una pregunta yo a Borisoto. ¿Será que Dios tiene nariz, tiene ojos, tiene cabello así como nosotros? Entonces parece un espíritu, pues. O sea, la Biblia dice que Dios no puede ser representado de ninguna forma. Cuando la Biblia dice que Cristo es la imagen de Dios invisible, se tiene que entender de otra forma, no es que sea físicamente, pues, como si Dios es como uno de nosotros, como uno de la raza humana. Dios Padre no es como uno de nosotros, como él, porque la Biblia dice en el número 23, que Dios no es hombre ni hijo de hombre. Por ejemplo, Romano 1:23 dice, 1:22, alardeaban de sabio y resultaron eso, cambiaron la gloria del Dios incorruptible por imágenes de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y reptiles. Por eso Dios dejó que fueran dominados por sus malos deseos, desagradaban, que degradaran su propio cuerpo. Entonces aquí, la Biblia dice que los antiguos paganos cambiaron la gloria del Dios incorruptible, haciéndolo semejante a hombres mortales. Entonces ahí Pablo está condenando a estos pueblos paganos. Entonces el hecho que la Biblia dice que Colosenses 1:15, Cristo es la imagen del Dios invisible, no significa que sea físicamente. O sea, que Dios es como uno de nosotros, que tiene nariz, tiene boca, tiene pelo en la cabeza, o tiene orejas físicas, ¿no? No, se tiene que entender de otra forma, porque Dios no es hombre como nosotros. Ahora, Dios se da a conocer por su naturaleza, ¿verdad? O sea, se da a conocer por su naturaleza, como dice Romano 1:19-23. Ahora, tengo aquí lo que dice el comentario. Este es un comentarista, un historiador. Un historiador no es que sea protestante ni católico, simplemente es un historiador. Se llama Santiago Castellano, hablando sobre Constantino, la formación del imperio cristiano. Dice que en las grandes persecuciones los soldados buscaban imágenes en las iglesias para ver si la encontraban. En la página 145 dice, aquí, la página 145, dice, según Lactancio era un historiador igual que Seo de Cesarea. Lactancio escribió un libro que se llama La muerte de los perseguidores en el siglo IV. Según Lactancio, la decisión fue tomada un 23 de febrero del 303 al alba. Dice, los soldados se presentaron en la iglesia principal de Nicomedia, ciudad de Bitinia, norte del Asia Menor, en el que en ese momento se encontraba Diocleciano y Galerio. Arrancaron la puerta, dice, de la iglesia. Buscaron afanosamente una imagen del Dios de los cristianos que no encontraron. Sí dieron con las escrituras sagradas de la comunidad, que fueron rápidamente destruidas.
al tiempo que se llevaron todos aquellos bienes y objetos que consideraron como botín. O sea, aquí vemos que en las grandes persecuciones los soldados romanos buscaban, dice, las imágenes del Dios. De los cristianos nunca encontraron nada. Lo que encontraban eran las Sagradas Escrituras que sí destruían, dice. Aquí estaba hablando de la gran persecución que se dio el 23 de febrero del 303, una de las 10 grandes persecuciones. Entonces miramos que los antiguos cristianos no tenían imágenes sagradas como ustedes dicen, como que los antiguos cristianos le daban culto a las imágenes, no tenían imágenes. El mismo Lastancio, que era cristiano, historiador de la iglesia, dice que no. Dice que se destruían las iglesias, se quemaban, lo que los cristianos consideraban como sagradas escrituras. Entonces, destruían las iglesias y destruían las sagradas escrituras, no dice que destruían imágenes. Entonces miramos que aquí, como historiador se aclara, como es Santiago Castellano, en su libro Constantino, crear un imperio, y dice que los soldados romanos en las grandes persecuciones buscaban las imágenes en las iglesias, no encontraban nada, sino que lo que encontraban eran las sagradas escrituras. Entonces, aquí estamos demostrando que las imágenes no son malas de por sí. Lo malo es cuando se le empieza a dar culto. Cuando se le quema incienso, como lo hicieron los antiguos israelitas con la imagen de la serpiente de bronce. Ahora vamos a leer un poco lo que dicen los antiguos cristianos, los primeros. Voy a leer un poco, vamos a ver. Origen del siglo III, pasemos ahora a otro tema. Los cristianos no soportaban la vista de los templos ni las estatuas en lo que coincidían con los escitas, con los nómadas de Libia, con los seres, gente sin Dios y con otra nación ajena a toda religión. Eso lo dice Origen de Alejandría en su libro Contra Celso, libro 7:6-62. Ahora, en lo que dice el 64, los cristianos y los judíos enteros tienen preceptos como estos: el Señor tu Dios temerás, y a él solo servirás. Dice, pero estos mandamientos y otros semejantes no solo apartan a los cristianos de templos y de altares y estatuas, sino que cuando hay menester marchan serenamente la muerte a trueque de que no manchar su idea del Dios del universo con pareja iniquidad. Contra Celso, libro 7:64, aquí dice que los judíos y los cristianos se apartaban de las imágenes, no tenían templos llenos de imágenes. Eso lo dice, lo puede ver. Muy bien, que acabamos 10 minutos exactamente. Ahora vamos con los 10 minutos de refutación de Boris Soto. Si estás por ahí, ¿me escuchas? ¿Entiende tu micrófono? Sí, te escucho. ¿Me escuchas? Sí, perfectamente. En cuanto comiences a hablar, corro tu tiempo. Ok, muchas gracias. Ya Cárcamo dejó totalmente el debate y lo dejó en bandeja de plata. Cuando dijo precisamente aquí en su última intervención y al principio, las imágenes de por sí no son malas. Uno puede tener imágenes, no son malas. En eso estamos de acuerdo, Cárcamo. Entonces, ¿qué estás debatiendo? Porque estamos debatiendo las imágenes. Las imágenes. Y si es pecado tener imágenes. Eso es lo que estamos debatiendo. Y acabas de refutarte tú mismo. Las imágenes de por sí no son malas. Nosotros tenemos imágenes. Podemos tener imágenes. Así que está refutado, Cárcamo. Caíste por tu propia boca. Y es que es algo innegable esta parte, ¿no? Y precisamente yo me voy a ir al versículo que tú citaste al principio con respecto a la serpiente de oro. Yo sí voy a tocar tus mismos argumentos. Y dice así: suprimió los santuarios de las lomas, quebró los cipos y cortó los troncos sagrados. ¿Troncos qué? Sagrados. Otra vez, troncos qué? Sagrados. Ah, ¿había troncos sagrados acaso en la antigüedad? Sí, había troncos sagrados. Después dice, también destruyó la serpiente de bronce que Moisés había fabricado en el desierto. Ahí está. Pues hasta ese tiempo, escuchen muy bien esta parte, hasta ese tiempo los israelitas le ofrecían sacrificios y la llamaban Nehustán. Nehustán, un nombre de un ídolo. Luego, después, le ofrecían sacrificios. La pregunta, Cárcamo, nosotros los católicos le ofrecemos sacrificios
a la imagen, a la estatua de María, le ofrecemos sacrificios degollados, holocaustos, etcétera, le ofrecemos todo eso a la estatua, por ejemplo, de San Francisco de Asís, no, es una acusación falsa. Así que estos cayeron ¿en qué? En idolatría. Nosotros no hacemos eso, así que está refutado tu único argumento que diste ahorita. Después, me citaste, por ejemplo, comentarios de los padres de la iglesia. Los padres de la iglesia jamás estuvieron en contra de las imágenes, estuvieron en contra de los ídolos, que es otra cosa. Y hemos visto la diferencia entre ídolo e imagen y ya te lo había dado. El ídolo de por sí mismo tiene su valor, la imagen no tiene valor. Ahora vamos a ver en Éxodo capítulo 33, versículo 8 al 10. Dice, y cuidaban a Moisés. Después dice, cuando todo el pueblo veía la columna de nube, vamos a escuchar esta parte también, que es otro argumento que no te lo han dado los mismos, que te digo, católicos. El anterior argumento que yo te había dado dice que es algo trillado, pero ahí te decían que los mismos israelitas se postraron delante de estas imágenes, de este templo lleno de imágenes. ¿Quiénes se postraron delante de estas imágenes? Todos los israelitas desde de ahí. ¿Por qué se postraron todos los de la raza judía, los de la raza israelita en ese mismo tiempo? ¿Por qué se postraron? Porque te decía que la gloria de Dios estaba en ese templo, en extensión de todo el templo. Ahí estaba la gloria de Dios, se manifestaba a través y se podía ver el resplandor de Dios. Y por eso precisamente te he leído esa parte y te lo he leído detenidamente para que tú lo tomes en cuenta. No te he citado como 1 Pedro 3, digamos Éxodo 24, Éxodo 32, no te he dicho así, te lo he leído el texto, me he tomado la molestia, he perdido mi tiempo para que lo tomes en cuenta y puedas refutar. Lamentablemente no has podido tocar mi argumento porque no puedes refutar la verdad. Después te dice explícitamente que se habían postrado ante él, habían celebrado y le habían dado la gloria a Dios postrándose delante de ese mismo templo. Explícame eso, Cárcamo, eso es lo que yo quiero que me expliques, no puedes hacerlo. Después te dice en la palabra del Señor, en Éxodo capítulo 33, versículo del 8 al 10, te dice, la columna de nube descendía y separaba la puerta de la tienda, y el Señor, escucha, hablaba con Moisés. Cuando todo el pueblo veía la columna de nube que estaba en la puerta de la tienda, todo el pueblo se levantaba y adoraba, cada uno a la puerta de su tienda. Cada uno, cuando veía la imagen de la columna de nube, se postraba delante de su puerta y adoraba a Dios. Se postraba delante de su puerta, adoraba a Dios en su puerta. Cada uno en cada tienda que tenía veía la imagen de columna, o sea, la columna venía a la columna y de manera así, de por sí, los mismos, ¿qué te digo? Los mismos de ese pueblo, de los mismos israelitas, salían y adoraban a Dios, se postraban delante de esa misma columna, le daban loas a Dios. ¿Por qué? Si era una imagen, ¿por qué? No le daban la adoración a la imagen, a no ser que tú me digas que esa columna era Dios. La columna no era Dios, la nube no era Dios. Pero se mostraban delante de esa nube, adoraban delante de esa nube. ¿A quién? A Dios. Lo mismo que hacemos nosotros que en la iglesia católica. Estás refutado en ese mismo sentido. Ahora vamos a ir a ver esta otra parte. Segunda a las Crónicas, capítulo 32, versículo 33. Y durmió Ezequías con sus padres, y lo sepultaron en la subida de los mismos sepulcros de los hijos de David. Y todo Judá y los habitantes de Jerusalén le honraron en su muerte. Tú me vas a decir que a los mismos muertos, a los mismos restos de aquellas mismas personas no se les debe honrar. Aquí te está poniendo la palabra honrar. ¿Te lo pone en qué? ¿En qué versiones? Para que tú me digas, no, tu versión está adulterada. En la NASB, en la NRSV, o sea, la New Divised Standard Version. Después te dice en la NIV. ¿Qué es la NIV? Es la New International Version. Después te dice en la CEP, explícitamente, como te estoy diciendo, en la Contemporary English versión. Entonces estás totalmente refutado con tus mismas versiones. ¿Qué te dice? Honraron.
¿A qué? A ese mismo recuerdo, a ese mismo muerto, esa imagen, esa misma, ¿qué te digo?, reliquia, esos mismos restos de ese hombre fueron honrados, te dice explícitamente en tus versiones. Después te voy a hablar de este mismo argumento, Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 20. Entonces dijo David a toda la asamblea: bendecid a Yahvé vuestro Dios. Y toda la asamblea bendijo al Señor, el Dios de sus padres, e inclinaron sus cabezas y adoraron. ¿Qué? Inclinaron sus cabezas y adoraron. ¿Qué palabra se encuentra aquí? Shashah, al Señor, e hicieron reverencia. Shahah, al rey. ¿A quién? Al rey. La misma palabra de adoración, o sea, Shashah, y lo mismo se encuentra aquí, Hashah, ¿no? ¿A quién? Al rey. Adoraron a Dios y adoraron al rey. Ahora tú me vas a decir que estos son idólatras. Tú me vas a decir que estos son idólatras cuando dice aquí, adoraron a Dios y adoraron al rey. 2 minutos. En la misma, ¿perdón? 2 minutos, adelante. Ok, gracias. En el mismo versículo te pone la misma palabra, shasah o shakah, como tú quieras pronunciarlo, y shahah también. Aquí en el mismo versículo te pone la misma palabra para darle adoración al Señor y también adoración al Rey. Pero ¿cuál es la diferencia? Si se ponen las mismas palabras, ¿cómo podemos diferenciar? Que al rey se le dio reverencia, honor, y a Dios se le dio la latría. Y esa es una interpretación. No es, digamos, algo textual, porque si fuéramos textuales, estuviéramos diciendo que este pueblo ha caído en idolatría. Mas el Señor que estaba ahí no les corrigió, más bien se sintió a gusto. Y dice así: entonces dijo David a toda la asamblea: bendecid a Yahvé, vuestro Dios. Y toda la asamblea bendijo al Señor, el Dios de sus padres, e inclinaron sus cabezas y adoraron al Señor, y adoraron al rey, e hicieron adoración al rey. Adoraron a Yahvé y al rey, te dice, o hicieron reverencia al rey. Después concluye la frase con esta parte que es muy importante: adoraron a Yahvé y al rey. O sea, ¿no? Después, Daniel capítulo 2, versículo 46 y 48. Ahora yo quiero que sepas, o antes de pasar este mismo versículo, tengo que decirte que precisamente con estos versículos está refutado, ya que estos mismos se postraron delante de David. Se postraron delante de David. Y tú me vas a decir, ¿no están idolatrando? ¿Para qué se postraron delante de David? Para adorar a Dios y para también reverenciar, darle honor, darle gracias, darle respeto, veneración al mismo rey, no la latría. Gracias. Muy bien. Vamos ahora con los 5 minutos de contrarrefutación de Cárcamo. ¿Estás listo, Cárcamo? Está apagado tu micrófono, Cárcamo. Sí, ya, dale. Okay. 5 minutos, adelante. Bueno, miramos a ver la salvajada que está diciendo aquí. Boris Soto dice que adoraron al rey. Vamos a ver. La palabra hebrea que se traduce ahí se puede traducir como postrarse, arrodillarse. No, se entiende según la etimología de la palabra, ¿verdad? Según el contexto, mejor dicho. Vamos a ver la Biblia de las Américas. Biblia de las Américas. Entonces David dijo a toda la asamblea: bendecía ahora al Señor. La bendición es para el Señor, no es para el rey, dijo. Decía el Señor vuestro Dios, y toda la asamblea bendijo al Señor, al Dios de sus padres. Se inclinaron y se postraron. Se inclinaron y se postraron ante el Señor y ante el Rey, simplemente. Pero la bendición va dirigida al Señor, a Jehová de los ejércitos, Yahweh, ¿no? Borisoto, torciendo las escrituras salvajemente. Una reverenda estupidez decir que adoraron al Rey. Imagínense en la mente de un israelita que va a adorar a un ser creado. Entonces vemos aquí que él cometió muchos errores torciendo las escrituras. Ya te dije muchas veces que el problema no es la imagen, el problema es cuando le da adoración y culto a la imagen, cuando le das culto a la imagen. Voy a presentar aquí, por ejemplo, es un diccionario protestante. Dice nuevo diccionario bíblico ilustrado.
Samuel Vila, Santiago Escuayín, de la editorial protestante CLE. Veamos aquí, por ejemplo, que pusieron una... ¿Qué se mira ahí? Ese es un icono bizantino, ¿verdad? Del apóstol Pablo. Yo lo tengo, este libro lo tengo, está lleno de imágenes. Ya presenté este. Era, Dori. La imagen no es el problema. No hay problema con tener una imagen. No hay ningún problema. Veamos aquí que este diccionario presenta una pintura bizantina del apóstol Pablo. Está llena de imágenes. ¿Sabes? ¿Cuál es el problema de tener imágenes? No hay problema. La misma literatura protestante tiene imágenes. Llena de imágenes. Incluso hasta dioses paganos. Hablando de Babilonia ahí. Entonces, Boris Soto, te lo vuelvo a repetir. La imagen no es el problema es la actitud que tengas sobre la imagen. En Deuteronomio capítulo 5:8 dice que no hay que hacerse imágenes para darle culto, para servir y darle culto, porque eso es lo que significa idólatra. Idólatra significa que es un servidor de ídolos, un servidor de imágenes. Eso significa la etimología de la palabra. El problema es cuando se le da culto, cuando se le quema incienso. Ya se puso el ejemplo de la serpiente de bronce que fue construida por Salomón. Y según el catecismo católico, son símbolos simplemente que anunciaban la venida del Mesías. Por ejemplo, la serpiente de bronce anunciaba la venida de que la manera como iba a ser ejecutado el Mesías y que por medio de eso, que iba a ser alzado, iba a dar de vida a la raza humana caída. Entonces miramos que según el catecismo católico dice que simplemente son símbolos de la salvación. No son para dar de culto, anunciaban algo. Son sombras de la realidad, porque eso es lo que dice Hebreo capítulo, el libro de Hebreos, que todo lo que es del antiguo pacto son sombras de la realidad y sombras de las cosas celestiales también, porque el arca del pacto simbolizaba el trono de Jehová, ahí descansaba la de Shekinah, es por eso que vas a encontrar un texto que dice que se postraban ante el arca, pero no te das cuenta que ahí descansaba la gloria o la Shekinah de Jehová, ahí descansaba, porque ahí decía, le dijo Dios a Moisés, ahí sobre el arca me mostraré, ahí voy a estar. Entonces la Shekinah bajaba sobre entre los querubines, porque ya dije que el arca del pacto era como el arca, el trono de Dios. El trono de Dios simbolizaba el trono de Dios y ahí descansaba la gloria de Dios. Entonces cada vez que por ejemplo el sumo sacerdote Moisés iba a consultar a Dios, ahí bajaba la Shekinah y Dios le hablaba a través cuando él se manifestaba encima de los querubines. Es por eso que vas a encontrar en los Salmos muchos textos donde dice que Dios descansa sobre los querubines, pero simplemente simbolizaba el trono de Dios. Entonces, miramos que el problema, como te digo, el problema no son las imágenes, el problema es cuando le das culto a las imágenes, como lo hicieron los israelitas que quemaban incienso a la serpiente de bronce. Ese es el problema, y como ya te digo, ya te muestro literatura, tengo un montón de literatura protestante donde hay imágenes, cuando imágenes de, por ejemplo, del Señor crucificado, donde sale crucificado, la resurrección, pasajes de las Escrituras, no hay problema. Son para fines didácticos, simplemente didácticos, no para culto, como usted lo hace. Ya andan quemándole incienso, prendiéndole velita o suplicándole, dándole plegarias a las imágenes. Tiempo. Con eso. Muy bien, 5 minutos exactamente. Vamos ahora con los 5 minutos de contrarrefutación de Boris. En cuanto comiences a hablar, Boris, corro tu tiempo. ¿Quién apagó el micrófono, Boris? Boris, ¿me escuchas? Boris, vamos con tus 5 minutos de contrarrefutación. Sí, te escucho. En cuanto comiences a hablar, corro tu tiempo. Claro que sí. Bueno, vamos a ver que precisamente ya Cárcamo no tiene defensa. Acaba de admitir nuevamente que el problema no son las imágenes, sino cómo interpretes tú a esas imágenes, qué valor le des tú a esas imágenes,
Verdaderamente, si le das el valor de ídolo, ya deja de ser una simple imagen, sino se convierte ¿en qué? En ídolo. Y eso es lo que yo le estaba explicando durante todo este tiempo, a lo cual él refuerza mi argumento al decir que no hay problema en tener imágenes. En cambio, él tenía que sostener que una imagen simple, sencilla y llana era total y completamente idolatría o era un pecado tenerla, mas no pudo demostrar, y lo que él hizo fue darme la razón al pues de notar de que la imagen por sí misma no es mala, no es mala, sino si tú le conviertes en qué, en ídolo, y aparte de eso, no solamente que lo conviertas en ídolo, sino que le des la latría, el reconocimiento y el servicio divino. Pero en ninguna parte de nuestro catecismo ni de nuestra doctrina católica vas a encontrar de que nosotros, nuestras imágenes sean ídolos. Primero, en nuestra doctrina no existe ídolos, no defendemos ídolos y esas imágenes jamás la hemos vuelto ídolos. Después, no vas a encontrar que tampoco le damos la latría correspondiente, o sea, no le reconocemos como si fuera Dios ni le servimos divinamente. Así que está refutado en ese mismo sentido. Tiene que armar muñecos de paja para, digamos, pegarse él mismo. Pero él mismo se está pegando y se está contradiciendo. Luego interpreta mal a sus mismos padres del protestantismo y dice explícitamente, no, mis padres no enseñan eso, simplemente lo hacen por fines didácticos. Vamos a ver si lo hacen por fines didácticos. Dice así. A ver. Por ejemplo, en los sermones de Juan, en los capítulos 1 o 4, en las obras de Lutero de 1539, te dice explícitamente, era y es una buena práctica sostener un crucifijo de madera ante los ojos de los moribundos o presionarlo en sus manos. Esto, dice, trajo a la mente el sufrimiento y la muerte de Cristo y consoló a los moribundos. Pero los otros que altivamente confiaban en sus buenas obras entraron en un cielo que contenía un fuego chisporroteante, porque fueron apartados de Cristo y no lograron grabar en sus corazones la pasión y la muerte que da vida. El mismo Martín Lutero les daba los santos óleos. ¿A quiénes? A los mismos moribundos. ¿Con qué? Con estos mismos crucifijos. Después, o sea, hacía de sacramento. Después, sermones. O sea, lo utilizaba como sacramental para darles consuelo, sanidad. ¿A quiénes? A los enfermos. ¿Quién lo hacía? El mismo Martín Lutero. ¿Era de modo didáctico? Solamente no. Así que está refutado en ese mismo sentido. En los sermones de Juan, en los sermones sobre Juan, en los capítulos 6 y 8 del mismo Martín Lutero de 1532, y esto también confirmado por el gran erudito protestante Lewis en el volumen 22 de su obra con respecto a Martín Lutero, en la página 360 te dice, cuando oigo hablar de Cristo, la imagen del hombre colgado en esa cruz toma forma en mi corazón, así como el reflejo de mi rostro aparece naturalmente en el agua cuando la miro. Si no ves el pecado, sino dice, bueno es tener la imagen de Cristo en mi corazón, porque ha de ser, dice, porque ha de ser pecado tenerla ante mis ojos, dice, y está defendiendo las mismas imágenes y los crucifijos en este mismo sentido. Así que en esa misma parte está refutado. En la misma serpiente de oro, él refutó y dijo por sí misma la serpiente de bronce, etcétera, no fue la causa del pecado, sino que la causa del pecado de esos mismos eran, digamos, sus sacrificios, sus holocaustos, la adoración de la tría que le daban a esa misma divinidad, porque ya la consideraban divinidad, ponían, dice, su confianza en esa serpiente y no en Dios. O sea, reemplazaban a Dios por la serpiente y por eso caían ¿en qué? En idolatría. Así que estás totalmente refutado en ese mismo otro sentido también. Ahora, vamos a hablar pues de este argumento que también yo le presenté. Por ejemplo, a ver, sobre las postraciones y eso, y él dice que se postraron ante el arca de Yahvé. No solamente se postraron ante el arca de Yahvé, para tu conocimiento, Cárcamo, en ese templo existían bueyes de oro, habían ratones de oro, habían también, ¿qué te digo? ¿Perdón? Tiempo. 5 Ok, minutos. gracias. Adelante. Muy bien. Bueno,
Vamos ahora con lo que son las preguntas intercaladas. Vamos con lo que sería la primera pregunta de Cárcamo hacia Boris. ¿Tienes un minuto, Cárcamo? Bueno, la primera pregunta que le voy a hacer a Boris, según Deuteronomio 5.8, ¿qué prohíbe la Biblia? Según Deuteronomio 5.8, ¿qué prohíbe la Biblia? ¿Sí entendiste la pregunta, Boris? Tu micrófono está Sí, apagado. entendí la pregunta. Ok, Sí, entendí la... tiene 2 minutos para responder. Adelante. Ok, me dice que a qué se refería Deuteronomio 5.8, me dice, ¿verdad? 5.8. Ok, dice así, yo soy Yahvé tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de la esclavitud. No tendrás... prohibía tener otro Dios delante de Cristo, delante de Yahvé, o sea, de la Trinidad. Prohibía tener ¿qué? Otro Dios. Esto está en el versículo 7. Por sí dice, aquí prohibió solamente las imágenes, mentira del diablo, porque el 8 viene después del 7. Y un versiculito antes dice, no tendrás otro Dios delante de mí, no te harás ídolos, no te harás figura alguna de las cosas que hay arriba en el cielo o aquí debajo en la tierra, ni de lo que hay en las aguas debajo de la tierra. Ante ellas no te hincarás ni le rendirás culto, porque yo, Yahvé, tu Dios, soy un Dios celoso que castigó la maldad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que, ¿qué? De los que me odian. O sea, los que tienen por dioses a estas cosas y no tienen por Dios a Yahvé, porque estos, dice hombres, habían sido los odiadores del mismo Dios. O sea, lo tenían en contraposición a sus dioses. Decían, Yahvé no sirve para nada. Esto era de sus padres, dice, ¿no? De los padres de los cuales les está dando este reglamento. Sus padres, dice el mismo Dios, hacían esto, me odiaban, me rechazaban, a esto se refiere. Por eso tú no vas a tener otro Dios que no sea yo, no te vas a hacer esas esfinges que ellos se hacían, no vas a reconocer esos dioses que ellos tenían. Y eso te dice en el versículo 7, y en el versículo 6 te va a explicar también el por qué, y voy a ponerle más corpus a mi argumento. Dice, yo soy, perdón. Tiempo, son 2 Ok, minutos gracias. nada más para responder, sí. Muy bien, vamos con lo que sería la refutación de Cárcamo sobre la respuesta que dio Boris a esa pregunta que él hizo. ¿Cuántas preguntas son, Ale? Son 2. Bueno, era, Boris, esta es la Biblia de nuestro pueblo, es católica, a mí me gusta esta Biblia. Yo te dije sobre Deuteronomio 5.8 y 10. Los antiguos como Origen de Alejandría dicen que el primero es, no tendrás otro Dios rivales de mío, y el segundo es, no te harás imágenes. Eso lo dice Origen de Alejandría en su homilía sobre el Éxodo, ¿verdad? Entonces, un antiguo exégeta dice que el primero es, no tendrás dioses, el segundo es, no te harás imágenes. Lo dice Origen de Alejandría, la homilía sobre el Éxodo lo está diciendo allí. Anda a ver esa obra, ahí lo dice, ahí sí lo divide, Origen de Alejandría lo divide de esa forma. Ahora, la provisión es esta, no te harás ninguna imagen, figura alguna de lo que arriba, que hay en el cielo, debajo de la tierra, en el agua, debajo de la tierra, no te postrarás ante ella, ni le darás culto. O sea, aquí lo que está haciendo, lo que está prohibiendo es una imagen para culto. Prohíbe el culto a las imágenes, Boris, aprenderlo. Éxodo es, Deuteronomio 5, 8 y 9 es contundente. Ese texto demuestra que a las imágenes no se le da culto, no se le da culto. Entonces la misma Biblia, tanto la Biblia de Jerusalén dice también igual, no le darás culto. La Biblia de nuestro pueblo dice, no le darás culto, y otras versiones católicas lo dicen. No sé por qué ustedes no lo aceptan. Si el mandato es claro, no te harás imágenes para darle culto. Pero ustedes como siempre quebrantan la ley de Dios. Ustedes la quebrantan. Por eso van a ser juzgados, por quebrantar la ley de Dios. Suficiente. Muy bien, Cárcamo, vamos ahora con lo que sería la primera pregunta de Boris hacia tu persona. Adelante, Boris. La pregunta es, la palabra idolatría está compuesto por dos palabras. ¿Cuáles son esas palabras? Adelante. ¿Sí entendiste la pregunta, Cárcamo?
Yo creo que sí, no me recuerdo. Ok, tienes Bueno, 2 minutos para responder. Adelante. bueno, según lo que yo he leído, por ejemplo, el diccionario de Strong, lo que dice el diccionario de idolatría, significa siervo de, de siervo de imágenes, siervo de imágenes, porque eso significa ser un siervo de imágenes. Eso es todo. Muy bien. Vamos ahora con la refutación de Boris. Tiene 2 minutos para refutar lo que dijo Cárcamo. Adelante. Ok, fácil, fácil. Por eso he ido con este principio primero, para que digamos la gente vea el nivel de confusión que tiene Cárcamo y para que la gente también vea bajo qué criterios se está juzgando a la Iglesia Católica, para que la gente vea que sus mismos apologetas, o mejor dicho, no apologetas, porque apologeta significa defensor de la Iglesia Católica, defensor de la fe de la Iglesia Católica, no, para que vea la gente que los mismos protestantes que se oponen obviamente a la misma Iglesia Católica en cuanto respecta a este tema no tienen ni la menor pálida idea de lo que es pues precisamente este término. Este término viene de dos vocablos que significa ídolo y latría, eidolon y latreia, para que puedas comprender. ¿Qué significa esto? Darles el culto divino a los ídolos, no a las imágenes. Y los ídolos, según el diccionario de Bacon, te dice que tiene el valor en sí mismo. En cambio, las imágenes no tienen el valor en sí mismo, así que está refutado. No se refiere a imagenlatría, se refiere a idolatría. Y después, no existe la palabra imagenlatría. Eso es un error total y completamente craso, porque precisamente estuvieras matando la gramática. La imagen por sí misma no tiene valor y o por consiguiente no se le puede dar la latría. Es imposible porque no tiene valor. En cambio, a un ídolo sí se le puede dar la latría porque él tiene valor en sí mismo. Eso es lo que eso es lo que no saben los mismos protestantes y los que acusan sin saber siquiera el significado de la palabra idolatría. Nos acusan sin siquiera conocer sus mismas enciclopedias y lo que se les viene a la mente y lo que les canta a su corazón, eso es lo que simplemente vienen a votar. Muchas gracias. Muy bien, vamos con lo que sería la segunda pregunta de Cárcamo. Adelante, Cárcamo. Bueno, la segunda pregunta que te va a hacer, Boris, es ¿por qué el catecismo eliminó el mandamiento de no hacer imágenes para culto? ¿Por qué el catecismo eliminó el mandamiento de no hacer imágenes para culto? Esa es la pregunta. Muy bien, Boris, ¿entendiste la pregunta? Tu micrófono está apagado. Boris. Bueno, enciende tu micrófono, lo tienes apagado. Boris, habla de tu Cárcamo, a veces a ti sí te escucha. Boris, ¿Qué pasó con Boris? ¿Se fue? ¿le habrá caído el internet o se fue a buscar Ah, postales? Una de dos. A esperar a ver qué pasa. bueno, vamos a esperar un rato.
Ok, ¿me escuchan? Aló, aló. Sí, ¿sí entendiste la pregunta que te hizo Cárcamo? Totalmente, sí, 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 entendí. Ok, ok, tiene dos Ah, minutos para responder. perdón, Adelante. antes de contestar, tengo que decirles que si estoy hablando fuerte, perdón, pero es que no tengo micrófono y no estoy ahorita en la Sí, computadora. Estoy sí, no te ahorita en un... preocupes. Sí, ok, Ok. adelante. 2 minutos, adelante. Ok, bueno, la Iglesia Católica dice que el catecismo eliminó el no te harás imágenes. ¿Eso es cierto, Cárcamo? ¿Estás total y completamente en tus cabales para decir eso? Vamos a ver. Primer mandamiento de la Iglesia Católica. Esto lo encuentras en el capítulo primero, en la segunda sección, los 10 mandamientos. El primer mandamiento, yo el Señor soy tu Dios que te ha sacado del país de Egipto, de la casa de servidumbre. No habrá para ti otros dioses delante de mí. No te harás escultura ni imagen alguna, ni de lo que hay arriba en los cielos, ni de lo que hay abajo en la tierra, ni de lo que hay abajo hay en las aguas debajo de la tierra. No te postrarás ante ellas, ni les darás culto. Está escrito, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él darás culto. Mateo capítulo 4, versículo 10. Te dice que precisamente la latría solamente hay que dar a quien, a Dios. Eso está pues en el mandamiento, en el primer mandamiento que dice que yo soy el Señor, soy tu Dios que te ha sacado del país de Egipto. No habrá para ti otros dioses delante de mí. No habrá esculturas de dioses, no habrá ídolos en este mismo sentido. No tendrás ídolos, no te harás escultura como antes se hacían de dragones que decía que comían y no comían porque no tenían boca y no podía hablar. Sus dioses del Antiguo Testamento, el Éxodo se refiere a eso, a exodar no simplemente físicamente de un país a otro, sino a exodar del politeísmo al monoteísmo, si es que tú no lo sabías. Eso es a lo que se refiere el Éxodo, Éxodo en los dos sentidos, Éxodo del politeísmo al Tiempo. monoteísmo y Éxodo en el sentido físico, hallar la tierra prometida. Gracias. Muy bien. Vamos con lo que sería la refutación de Cárcamo. ¿Estás listo, Cárcamo? Bueno, sí, claro, sí. Eh, Adelante. los 10 mandamientos fueron modificados por la Iglesia Católica, no les convenía. Yo estudié en un colegio católico y me enseñaron el catecismo y se lo decían, no tendrás otros dioses, pero eso, no tendrás imagen y no le darás culto, no existe en el catecismo. Aquí tengo la prueba, aquí tengo el catecismo. Aquí vemos, aquí vemos, por ejemplo, que está eliminado. Aquí fue eliminado totalmente. Aquí fue eliminado, ¿eh? Fue eliminado. Está, ahí aparece que está eliminado. Entonces, la Iglesia Católica no le conviene poner en su catecismo de no te harás imágenes y no le darás culto. El catecismo lo elimina en la página 455. O sea, nosotros sabemos que la Iglesia Católica modificó ese mandamiento, solo puso no te andarás otros dioses. Pero el mandato de no hacer imágenes fue modificado, cumpliendo de esa forma, como que en cierto sentido cumple la Iglesia Católica esta profecía de Daniel capítulo 7. Los 10 cuernos de este reino son 10 reyes que se levantarán y otros se levantarán después de ellos, dice, y él será diferente a los anteriores y se juzgará a 3 reyes. Él proferirá palabras, o sea, blasfemias contra el Altísimo y afligirá a los santos del Altísimo, intentará cambiar los tiempos y la ley, intentará cambiar la ley, dice, y le será entregado en su mano por un tiempo, por tiempo y por medio tiempo. Entonces miramos que este cuerno blasfemo, dice, iba a blasfemar contra Dios, iba a cambiar los tiempos y la ley, dice. Entonces miramos que en cierta forma se cumple Daniel capítulo 7 en la Iglesia Católica, que modificó el segundo mandamiento, donde dice, no te harás imágenes para darle culto. Y en la página 455 lo miramos ahí, que y esta gente intentó modificar el segundo mandamiento de no hacer imágenes. Estos cumplen la profecía del cuerno pequeño, del cuerno pequeño blasfemo que blasfema contra Dios y persigue a los santos e intenta cambiar la ley. Son unos auténticos anticristos. Ahí miramos que cumplen la profecía. Tiempo. Muy bien, vamos ahora con lo que sería la última pregunta de Boris.
Adelante, Boris. Boris, vamos con tu pregunta. Boris, ¿me escuchas? Enciende tu micrófono. A ver, Cárcamo, habla de tú, a ver si te escucha a ti. Bueno, Boris, ¿me escuchas? Yo creo que no escucha. Tiene problemas. Ya se salió. Sí, se salió. Sí, se salió. Tiene problemas con tal vez con su transmisión de su señal de internet. Puede ser, puede ser. Aquí está de nuevo. Vamos a ver. De seguro anda viendo su cafetín. Adelante. Vamos con tu última pregunta para Cárcamo. Adelante. Claro que sí. La última pregunta viene de el significado de ídolo y de imagen y la aplicación. Vamos a ver quién ríe al último. ¿Qué significa es ad se ipsum y a quién se le aplica? Adelante. ¿Entendiste la pregunta, Cárcamo? Sí, claro, pero yo no sé si sabe que yo no sé griego y hebreo, pues tendría que ir a mi diccionario, tanto el Strong como el diccionario Vaya, donde habla de imágenes de ídolos, pues. O sea, como ya, si me hubieras preguntado, vamos a tener un debate de etimología de palabra, no sé, ¿verdad? Pero yo creo que tendría que examinar mis diccionarios. Diccionario Vaya o diccionario Strong. ¿Ya fue todo? Sí, o sea, no tengo a mano mi diccionario para estar yo hablando de etimología de la palabra y todo eso. Bueno. Okay. Vamos con lo que sería la refutación de Boris de 2 minutos. Adelante, Boris. Ok. Bueno, gracias a Dios no he sido muy malo con el mismo Cárcamo, o muy estricto, mejor dicho, no malo, estricto con Cárcamo, porque hubiéramos entrado en el título, por ejemplo, de los Pesels, los Tselem, los Pichua, pero evidentemente eso no hubiera entendido absolutamente Cárcamo. Ahora veo que precisamente dice son simplemente acusaciones gratuitas y que no entiende ni siquiera la base fundamental que tiene que saber con respecto a las palabras que él mismo vierte. Por ejemplo, idolatría, tenía que ir pues a verse el diccionario etimológico, qué es lo que significaba, y no solamente eso, la definición de la palabra y cuál es la característica principal y cuál es la diferencia entre imagen e ídolo. Para tener este debate conmigo tendría que prepararse más, y yo le voy a mandar a estudiar, porque precisamente esto es algo básico. ¿Qué es lo que significa? La única significancia de esto, valga el término, dice que este mismo ídolo es el que lleva su valor en sí mismo, es ad se ipsum, valor en sí mismo. Después, la imagen, en cambio, tiene esta otra, tiene el aliquid, que significa que este valor no es precisamente de esta imagen. En cambio, el ídolo sí dice que tiene valor en sí mismo, la imagen no tiene valor en sí mismo. Esa es la diferencia fundamental para estructurar las palabras. Y otra cosa que es vergonzosa y que me ha parecido muy vergonzosa de parte de Cárcamo, esta terminología no es griego, es latín. Así que está total y completamente por los suelos, ni reconocer siquiera el lenguaje sabe. Así que, mi amigo, prepárate un poquito más para debatir conmigo. Ahora sí, ¿quién ríe al último? ¿Quién ríe al último? Es latín. ¿Estás de acuerdo que es latín?
¿Te acuerdas que es latín? Sí, La Biblia sí, fue es escrita en latín. latín. La Biblia fue escrita en latín. ¿Ah? ¿Idolatría de dónde viene? Da la cara, Ori. Da la cara, quiero verte. Da la Bueno, cara. La ahí Biblia fue escrita en está latín. Alex. Ah, ignorante. Tranquilo, ya el debate acabó ya. Muy bien, hemos llegado Adelante. a la parte final ya del debate, ya cada quien dijo lo que tenía que decir, expuso sus argumentos cada quien. Vamos a la despedida, vamos con Cárcamo, tienes un minuto para tu despedida, ya no puedes decir nada del debate, ya el debate terminó, adelante. Bueno, esta es la despedida, pues. Hay que la gente saque sus conclusiones. La Biblia fue escrita en latín. Eso es todo. Muy bien, vamos ahora con la despedida de Boris, adelante. Ok. Muchas gracias a todos. Ustedes han tenido el placer, el honor de escuchar este debate. Muchísimas gracias a todos. Yo me voy total y completamente contento, agradecido siempre con Alex. Gracias por invitarme a este debate. Tengo otro debate con el mismo Carlos Manuel Veloz, que precisamente se va a tratar del tema si el magisterio está por encima de las escrituras. En minutos nada más, o sea, en 25 minutos comienzo también ese otro debate. Muchísimas gracias para ti, Alex. Gracias a tu canal, a tu audiencia y también al mismo Cárcamo por darse cita, aunque al último, pues bueno, yo comprendo mil disculpas a la gente, ¿no? Por lo último, comprendo la rabia, comprendo la impotencia, pero pues bueno, ¿qué vamos a hacer? Adelante, Alex. Cobarde, da la cara, cobarde. Da la cara, pues. Bueno, ya. ¿Por qué no da la cara? Dios te Así se te bendiga, hace. Cárcamo. Dios te Cobarde. bendiga. Bueno, ahora me despido yo, ya se despidieron ellos. Moderó este debate Alex León. Compartan este debate, suscríbanse al canal y nos vemos en el próximo debate. Adiós.